Buenas tardes. Muchas gracias a las y los presentes. Hoy tenemos el agrado de presentar un libro más de Hugo Biagini, quien, entre otras múltiples dedicaciones académicas y culturales, fuera docente de posgrado de la Universidad Nacional de Lanús, convocado por Héctor Mursopapa en la época de la gestión de la rectora Ana Jaramillo, con quien también llegó a entablar un vínculo fraterno. Corresponde mencionar que esta presentación del siglo de Hugo Biagini en la Universidad Nacional de Lanús es posible gracias a la cooperación del Instituto de Problemas Nacionales, perteneciente a la Secretaría de Investigación y Posgrado, dirigida por Marcos Mele, y del doctorado en Filosofía, perteneciente al Departamento de Humanidades y Artes, dirigido por Aritz Recalde. El director del IPN, Ernesto López, que por motivos personales no puede estar presente, nos hace llegar su adhesión a este acto. Quisiera destacar especialmente, para la realización de este evento, el entusiasta apoyo del director del doctorado en Filosofía, Ignacio Soneira, aquí a mi derecha, a quien vamos a escuchar en la parte final del encuentro de hoy. Permítanseme unas breves palabras de semblanza antes de escuchar a los doctores Hernán Taboada y Juan Francisco Martínez Pería, tras darle la palabra a Andrés Kossel. De la enjundiosa conversación humanística a la que nos convida el banquete filosófico de Hugo Biagini, extraigo una frase, se diría como quien se dispone a probar un delicado manjar, que es a la vez un poderoso fármaco moral. Hugo Biagini exalta la figura de aquel, cito, que tenga la aptitud para identificarse en carne propia con los problemas de la humanidad, que sienta que cuando se veja a alguien se está afectando la dignidad de todos y que se emocione cuando en cualquier rincón del mundo se alce una nueva bandera de libertad, que sepa que los condicionamientos objetivos no subsumen enteramente a los valores ni al papel de la voluntad. Esto lo declara el esperanzado filósofo, investigador del CONICET y largo educador Hugo Biagini en su libro Utopías juveniles de la bohemia al Che, publicado en el año 2000, en plena transición del milenio y en las puertas de una nueva crisis argentina. Una cita más para devolverle a él mismo la generosidad que le prodiga a la condición vital y axiológica de la juventud. Su libro, La contracultura juvenil, de la emancipación a los indignados, de 2012, comienza con la siguiente consideración. La estrecha afinidad entre utopismos y juventud presupone una serie de atributos que pueden ligarse con dicha etapa existencial. En nuestro maestro y amigo, la afinidad entre utopismo y juventud no es un dato biográfico, sino el fundamento espiritual de una ética intelectual. De ello nos da testimonio su legado como filósofo existencialmente situado en la tradición del juvenilismo libertario, tradición de reforma de las instituciones y de transformación social que en él no es idealización del pasado, sino proyección racional de posibilidades alternativas. Su erudita y fina obra, tan cuidadosa del archivo como de la prosa, es la de un humanista crítico que ha rastreado en la historia de las ideas argentinas e iberoamericanas indicios de humanización dignificadora y memorias de emancipación en vistas de constituir y reconstituir la autonomía democrática de la vida popular, tanto en la Argentina como en nuestra América. Para presentar a los expositores de hoy, voy a darle la palabra a mi colega y coeditor Andrés Kossel, destacando su valioso esfuerzo en la realización de El siglo de Hugo Biagini, que cuenta además con el esmerado aporte del prologuista Dante Ramaglia, profesor de Filosofía Latinoamericana de la Universidad Nacional de Cuyo e investigador del CONICET. Andrés, si sos tan amable. Bueno, muchas gracias Gerardo y muchas gracias a todos por venir. Estamos muy contentos de esta celebración
y de la publicación de este libro en particular, que ustedes están viendo. Ese libro tiene una historia y me parece que uno de los protagonistas principales es Hernán Taboada, que está sentado allá. Porque Hernán Taboada es un historiador de origen argentino, pero que vive hace más de 30 años en México y trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos una relación de amistad con Hernán de hace varios años, hemos hecho cosas juntos y bueno, dio la casualidad que Hernán, que es historiador por la UBA, pero luego estudió en México la maestría en estudios de Asia y África, escribió un libro clásico a esta altura que se llama La sombra del Islam en la conquista de América, que se publicó a principios de los 2000. Después publicó muchísimas cosas, básicamente sobre el Islam, sobre el eurocentrismo, sobre la historia, la relación entre historia latinoamericana e historia global. Pero bueno, da la casualidad que Hernán en los últimos años formó parte del comité editorial del CIALC, que es un centro muy importante de investigaciones sobre América Latina y el Caribe que tiene la Universidad de México. Y en ese espacio hay varias colecciones, tienen una política editorial muy pujante y apareció una colección últimamente, no es muy vieja, ahora supongo que Hernán nos va a contar más los detalles, que como pueden ver ustedes en el volumen se llama Lecturas Fundamentales, que está un poco dedicada a publicar de distintas maneras textos clásicos importantes del pensamiento latinoamericano, de esto que Gerardo decía recién, el humanismo crítico latinoamericano. Y ahí se publicaron cosas de Fernández Retamar, se publicaron cosas de Leopoldo Sea, se publicó Arturo Ardao. Ahora Hernán seguramente va a darnos un panorama mejor de eso. Entonces apareció la intención, y Hernán la secundó con mucho entusiasmo, de que una antología de textos de Hugo formara parte de esa serie de lecturas fundamentales latinoamericanas. Entonces, bueno, fue una oportunidad muy linda. Yo le quiero agradecer a Hernán públicamente, una vez más, digamos, la generosidad y cómo se movió con eso. No es fácil hacer eso, sobre todo que nosotros no estamos presentes allá, o sea, todo la pandemia, todo por virtual. Bueno, digamos, realmente él apoyó esto con muchísimo entusiasmo y es el gran responsable de que se haya concretado esta idea. Así que bueno, él va a tener primero la palabra. Y en segundo lugar está Juan Francisco Martínez Pería, que es también historiador, tiene un doctorado en historia en la Universidad Pompeu Fabra de España y es profesor en varias universidades acá en Argentina, en la UBA, en la UNSAM, también en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y coordina el Departamento de Historia en el Centro Cultural de la Cooperación. Y es especialista también en una vertiente original en cuanto a que él está recuperando, digamos, ¿no? Es algo que existía desde antes, pero que no se lo estudia con la importancia que merece, que es el pensamiento radical de intelectuales afro y afrocaribeños en América Latina, ¿no? Ha publicado un libro sobre la historia de la Revolución Haitiana, ha hecho traducir y editado El sistema colonial de Velado, de Bastei, un libro fundamental, y últimamente se ha dedicado a Patmore, a la figura de George Patmore, de quien ha traducido y editado, y ha escrito después un libro, que justo es el que tengo acá, La tradición radical negra y la liberación del sur global. O sea, está trabajando eso. Y con él también compartimos muchas conversaciones acerca del pensamiento crítico latinoamericano, el humanismo crítico, y dentro de esas conversaciones aparece con frecuencia la figura de Hugo. Entonces, bueno, en ese orden, Hernán primero, Juan después, les pedimos una breve intervención sobre Hugo, sobre este libro y en general sobre el pensamiento crítico latinoamericano. Gracias de nuevo. Bueno, gracias. Gracias por la presencia a todos, gracias al doctor Hugo Gobiagini. Bueno, aquí me acaban de convocar, de invocar a propósito de esto. Entonces voy a decir algunas palabras sobre precisamente el clima, el microclima editorial, ¿no?, en el que surgió este libro. Y el papel que cumple, ¿no? Recordemos, el CIALC, ahí el que figura, es un instituto, un centro de la UNAM. La UNAM es un monstruo, ¿no? Es grandísimo, es enorme, ¿no?
El CIAL, que es una de las instituciones que conforman, ¿no?, la que se llama la Coordinación de Humanidades. Esto remonta a muchos años, ¿no?, a décadas, ¿no?, a la obra de un personaje que hay que nombrar aquí, porque tiene mucho que ver con esta colección, que fue el maestro Leopoldo Sea, ¿no? Leopoldo Sea, que lo critiquemos o no, es sin duda el patriarca, el fundador, ¿no?, de las iniciativas que estamos aquí celebrando, ¿no? Él comenzó podemos decir que prácticamente después de la Segunda Guerra, después de los 40, los 50, los 60, se fue desarrollando este interés creciente que a partir del estudio por la realidad mexicana, era una moda entonces, ¿no?, el espíritu nacional, ¿no?, la psicología del mexicano, pero la fue ampliando hacia América Latina, ¿no? Fenómeno bastante raro en México entonces, ¿no? México era, y yo creo, me atrevo a decir que todavía es un país bastante cerrado, un país muy grande, muy poblado, con una historia muy densa, pero por eso también bastante cerrado en sí mismo, y siempre un poco a la defensiva frente al gran vecino que tiene, que es Estados Unidos, pero también con una actitud de separación frente a los otros vecinos, ¿no? Excepto personajes que periódicamente aparecen, pensemos en Vasconcelos, incluso pensemos en grupos de conservadores, ¿no?, que se oponían a la Revolución Mexicana, la Revolución misma, que tuvo una diplomacia hacia América Latina, pero salvo esos episodios, en general, México no pensó demasiado en el resto, ¿no? Fue la obra precisamente de Leopoldo Sea esta apertura, por motivos, podemos decir, circunstanciales, ¿no?, por el impulso que recibió de maestros que venían del exilio español, por una serie de razones, incluso circunstanciales. Él realizó una serie de viajes por América Latina, empezó a relacionarse con personajes que investigaban, ¿no?, el resto, y empezó una labor, ¿no?, que en la época era muy difícil, una época así, en la que las comunicaciones eran mucho más primitivas que ahora, ¿no?, la de relacionar distintos centros de estudios que estaban llevando a cabo empresas parecidas a la de él, ¿no?, la de estudiar sobre el pensamiento latinoamericano, ¿no? Son centros que fueron apareciendo, ¿no?, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica también, ¿no?, país pequeño. Él empezó a relacionarse personalmente con estos personajes, ¿no?, y empezó a crear este campo propio que son los estudios latinoamericanos. Recordemos que hasta entonces no existía como campo, ¿no? El único lugar donde había cátedras de estudios latinoamericanos, libros, enciclopedias, colecciones, eran los Estados Unidos, ¿no? No había nada parecido ni en Europa ni en América Latina, ¿no? Existían cosas análogas, literatura iberoamericana, cosas parecidas, ¿no? Leopoldo Sea hizo este esfuerzo por conjuntar estos esfuerzos, estas líneas de pensamiento que no eran coherentes, ¿no? A veces eran muy opuestas unas a otras, ¿no? Y él las reunió en torno a tres grandes iniciativas suyas, ¿no? La creación de una licenciatura, ¿no?, un curso de estudios, ¿no?, la carrera de estudios latinoamericanos, que después floreció, ¿no?, en un posgrado, y existe un posgrado, una maestría, un doctorado en estudios latinoamericanos. En la época era algo también inédito, muy raro en todo el mundo. Creó una revista, la revista Latinoamérica, revista de estudios latinoamericanos, que después también se bifurcó, ¿no? Hoy tenemos en nuestro centro 3 revistas, ¿no? Una es esta, La Vieja Latinoamérica, otra Archipiélago, ¿no?, que nació de un esfuerzo también individual de otro entusiasta por América Latina y fue incorporada al CIAL, y Cuadernos Americanos, ¿no?, la vieja revista fundada por Silva Herzog, ¿no?, también un intelectual muy importante, estamos hablando de 1942, ¿no?, y que después, a la muerte de Jesús Silva Herzog, la UNAM la asumió y se la pasó a Leopoldo Sea, ¿no? Hoy también hay otras revistas que en la Facultad de Ciencias Políticas, en otros ámbitos de la UNAM, ¿no? Y sobre todo, él creó un centro de estudios, ¿no?, en lo que llama el CICIDEL, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos. Cambió de nombre hace unos años, ahora se llama CIALC, ¿no?, pero el espíritu es el mismo.
A veces yo decía, criticando, haciendo bromas, digo, bueno, creó este centro para que lo estudiaran a él, ¿no? Para que él se convirtiera ahí en el máximo. En fin, es un poco maldad de mi parte. Era, recordemos, una iniciativa inédita entonces, que hoy permite, ¿no?, la conjunción de esfuerzos de varias partes de América Latina. Esto que había dicho, que había surgido en distintas formas, ahí fue reunido. Y por varias razones México reunía también las condiciones necesarias, ¿no?, para que todos estos esfuerzos se conjuntaran en su territorio, ¿no? Fue, digamos, el lugar donde llegaron muchos refugiados políticos, ¿no?, varias oleadas de Centroamérica, de las varias dictaduras del Cono Sur, ¿no? Esta serie de refugiados que habían iniciado también una labor conjunta, podemos ver en Ecuador, ¿no?, donde se encuentran algunos, en Chile con Allende, pero bueno, esos esfuerzos ya sabemos, lamentablemente abortaron y se trasladaron a México, ¿no?, donde tenemos esta conjunción de personajes de distinto origen que empezaron a formular, a preguntarse en torno a América Latina, conjuntar estas líneas de pensamiento. Muchas venían de sectores conservadores, otras de sectores indigenistas, hispanistas, revolucionarios, de todo tipo, pero empezó ahí a amalgamarse y a fraguar en torno a estas iniciativas de Leopoldo Sea. Una de las labores, ¿no?, que requería, ¿no?, toda esta conjunción era la de crear un corpus, de crear un espacio intelectual, ¿no?, de quienes habían escrito, ¿no?, quiénes eran los antecesores de este tipo de eventos, ¿no? Había colecciones, recordemos, ¿no?, esfuerzos anteriores, ¿no?, la vieja colección Ayacucho, ¿no?, de Rufino Blanco Fombona, ¿no?, y después esta otra, la biblioteca Ayacucho más moderna, ¿no?, en Venezuela, que tiene esta serie de libros que, bueno, podíamos quejarnos de la edición de uno y otro, pero nos suministran textos que no encontramos en otro lado, ¿no?, y estudios y cronologías y una serie de insumos para este estudio de lo latinoamericano. Leopoldo Sea también realizó estos estudios. Primero había unos cuadernillos, ¿no?, que circulan muy ampliamente, ¿no?, con selecciones, podemos decir, de autores de los más distintos orígenes, ¿no?, desde coloniales, de Bolívar, escritos de Bolívar, Sarmiento, Ugarte, en fin, pensadores, y estoy hablando de los más conocidos, otros son mucho menos conocidos. Y después esto ha continuado, y precisamente esta colección es la que mencionaba Andrés hace un rato, ¿no?, que quiere ser un poco más, ¿no?, que estos cuadernillos del comienzo, lecturas fundamentales, ¿no?, tira precisamente a conformar un canon, ¿no?, de lecturas latinoamericanas. Más modernas, ya no estamos hablando, ¿no?, de los viejos, los clásicos, ¿no?, que bueno, ya tienen su lugar, pero estamos hablando de pensadores más actuales, todavía vivos, como afortunadamente tenemos aquí a Hugo Biagini, y me atrevo, y termino con esto, me atrevo a pensar que también estamos dando un espacio a pensadores poco fuera, ¿no?, de ciertos parámetros, ¿no?, de circulación que han sido dictaminados por centros externos, podríamos decir. Antes me había referido, ¿no?, a los estudios latinoamericanos en Estados Unidos, que precisamente por la gran potencia, ¿no?, intelectual y editorial, ¿no?, de los centros de Estados Unidos o del mundo anglosajón, también de Estados Unidos, han impuesto también, ¿no?, su serie de lecturas, su serie de autores y su serie de valoraciones, ¿no?, en torno a América Latina, ¿no? Esto ha hecho que se conozcan ciertas corrientes, ¿no?, ciertos personajes, ciertas tendencias, más que otras, ¿no?, más que otras. El campo de los estudios literarios, ¿no?, hay ciertos autores, ciertos críticos, no son los conocidos. Campo de la historiografía es la mía, ¿no?, pensemos, ¿no?, el muy meritorio, ¿no?, Alperín como figura, ¿no?, en el centro, ¿no?, en el centro de estas valoraciones. Yo me acuerdo, hace unos años había leído un texto precisamente de Hugo Biagini, era la autohistoriografía de Alperín, ¿no?, que me pareció muy revelador, ¿no? Cómo Alperín precisamente hacía una historiografía precisamente de los que estaban de acuerdo con él, podemos decir, ¿no?
existían, dice, otras ramas. Y esas son las menos conocidas en este mundo que está como que sigue las huellas, ¿no? De esta, podemos decir, esta línea de publicación oficial. Precisamente por eso, cuando yo hablo de ciertos autores ahí en México, ciertos autores que aquí son muy conocidos, son muy populares, podemos decir desconocidos ahí, ¿no? Uno de los méritos precisamente de Hugo Biagini es haber dado circulación a este tipo de autores. Y precisamente es la intención, ¿no?, de este libro también, ¿no?, presentar una veta de pensamiento que no tiene circulación ahí en México. Y bueno, y esperemos que tenga mayor circulación. Les agradezco la atención. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, bueno, qué alegría. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Muchas gracias por la invitación, gracias especialmente a Andrés y a Hernán por haberme invitado. Es realmente un honor para mí estar acá celebrando el legado y la obra de Hugo Biagini. Realmente es un enorme honor. Andrés me pidió que hable un poco sobre mi relación con la obra o cómo creo que tuvo un impacto a nivel nacional y latinoamericano. Y yo quería empezar con algo más bien, digamos, anecdótico, que tiene que ver con mi temprano interés por el pensamiento nacional y latinoamericano y la inexistencia de él a priori visible en la Argentina de los 90, ¿no?, de la época del neoliberalismo, del pensamiento único, donde yo era muy joven, como se imaginarán, y donde no había casi nada. Digamos, a mí me interesaba mucho el pensamiento latinoamericano, el pensamiento nacional, y la verdad que yo encontraba muy poco, y lo único que creía que había era los que llevan los nombres de estos edificios, ¿no? Arturo Jaureche, Escalabrino Ortiz, Rodolfo Ortega Peña y otros y otras. Yo tuve la suerte de hacer un viaje iniciático a México cuando era estudiante. No fui a estudiar, digamos, pero sí fui a comprar montones de libros en la UNAM y en otros lados, y ahí me encontré con mucho de lo que contaba Hernán antes, ¿no? Sobre todo descubrí a Leopoldo Sea, que más allá de la enorme importancia de Leopoldo Sea, si nosotros hoy mismo vamos a las librerías de Buenos Aires, lamentablemente no vamos a encontrar casi nada, o nada por decirlo, vamos a encontrar libros usados tal vez, pero no vamos a encontrar la totalidad de su obra. Y además de Leopoldo Sea, encontré toda una pléyade de autores y autoras de la filosofía latinoamericana. A mí la filosofía latinoamericana me interesaba como pregunta, digamos, ¿no?, siendo casi un adolescente, y fue para mí un enorme descubrimiento de que había mucho, de que había muchísimo. Obviamente ahí empecé a encontrar autores más del Cono Sur, Arturo Ardao, por ejemplo, obviamente Arturo Andrés Roig. Poco después tuve la suerte de ir a Mendoza y me compré todo lo que había. Sorprendentemente no había tanto como yo esperaba, pero compré mucho también de lo que eran los discípulos de Arturo Andrés Roig en Mendoza, en la Universidad de Cuyo. Y también ahí encontré autores, obviamente, como Enrique Dussel, Mario Casalla, y entre muchos y muchas, también, por ejemplo, conocí a Dina Picotti. Dina Picotti, hablaba Andrés recién sobre Haití. Bueno, Dina Picotti me ayudó mucho cuando yo empecé mi investigación sobre la Revolución Haitiana, y entre muchos y muchas encontré a Hugo Biagini. Yo le comentaba a Andrés que el primer libro que había leído, uno de estos libros chiquititos, entre la identidad y la globalización, de, si mal recuerdo, Leviatán, era la editorial. Hay varios de Hugo de esa editorial. Y de ahí en más, bueno, fui un asiduo lector no quiero mentir, no de la totalidad de la obra, pero sí de todo lo que pude conseguir. Después conseguí varios de los libros editados por el CEAL, ¿no?, una enorme empresa editorial de esos grandes libros chiquititos que tuvieron tanto impacto. Y bueno, entre los últimos libros, obviamente, el de la Reforma Universitaria, ¿no? No sé si fue publicado para el 2018 o un poco después, pero entre muchos ellos. Hugo no se acuerda para nada, pero yo tuve la suerte de conocerlo en el 2000 y pico, 2015, 2014, 2000 tanto, en la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Nosotros ahí creamos, yo actualmente dirijo la carrera de Historia, la licenciatura y el profesorado.
Actualmente estamos en una situación muy dramática, pero bueno, por ahora estamos sobreviviendo. Ahí Gustavo, un gran compañero egresado de la universidad, estudiante de ahí. Bueno, nosotros teníamos un centro de estudios dedicado al pensamiento político latinoamericano, y Hugo, no se acuerda porque hizo tantas cosas en su vida, pero tuvimos la suerte de contar su presencia. Dio una conferencia sobre el juvenilismo, la contracultura juvenil, y realmente fue muy significativo para nosotros. Ese centro tuvo una duración de un par de años. Nosotros hacíamos congresos de pensamiento político latinoamericano. El propio Andrés estuvo en uno de los primeros. No sé si vos te acordás, Andrés. Vos deberías acordarte. Y fue una iniciativa importante para nosotros, y obviamente contar con su apoyo y participación fue un gran honor. Todos y todas que estamos acá sabemos de la importancia de la obra de Hugo Biagini. Realmente, un poco hablando recién con Andrés, era importante subrayar que mucho de lo que comentaba Hernán, que había hecho Leopoldo Sea en México, es lo que hizo en gran medida Hugo Biagini en la Argentina, y particularmente en esta universidad, ¿no? Hugo Biagini, pienso también, o por supuesto en Arturo Andrés Roy, fueron fundadores, ¿no? Estaba viendo el título de la colección, ¿no? Libros fundamentales de figuras que fueron fundadoras del pensamiento latinoamericano, del pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Yo creo que, como muchos de los que Hugo ha estudiado, Hugo Biagini es lo que en su momento se llamaba maestro de la juventud, ¿no? Como en la reforma universitaria apodaron, por decirlo de una manera, a José Ingenieros, muchacho Manuel Ugarte que tenemos ahí, ¿no? Esas grandes figuras que dejaron y dejan un legado enorme, ¿no? Un legado enorme. A mí me parece que la obra de Hugo Biagini, y en el libro está muy retratado, está muy claramente retratado, y también en el otro libro que publicó la Universidad de Lanús, Hugo Biagini y sus interlocutores, hay varios ejes, ¿no? que Eduardo Dez Valdés propone en la introducción, y también Andrés y Gerardo, ¿no? También proponen, que me parece son centrales, ¿no? Por un lado, esta síntesis tan importante entre historia y filosofía, ¿no? Historia de las ideas y filosofía, ¿no? Con una perspectiva situada en América Latina, ¿no? Esta pregunta que yo tenía muy de joven: ¿existe una filosofía latinoamericana? Que para algunos puede parecer muy infantil y risueña, digo, sigue habiendo una gran pregunta de si existe una filosofía latinoamericana, claramente existe, digamos, ¿no? Claramente existe, y justamente estas figuras fundadoras de la filosofía latinoamericana, una de las cosas que más valioso han hecho es esta síntesis entre filosofía e historia, esta recuperación de un pasado, demostrar, digamos, que hay una larga trayectoria de pensamiento latinoamericano en una clave situada, ¿no? Esto me parece fundamental. Entonces, esta idea de una filosofía latinoamericana, pero también pensada en una clave de historia de las ideas, en una historia de las ideas críticas, me parece fundamental en la obra de Biagini. Y otra cosa muy importante también, que Eduardo Dez Valdés también subraya, es esta multiplicidad temática, ¿no? Esta enorme multiplicidad temática y multiplicidad de líneas de autores y autoras que Hugo Biagini, el maestro, ha recuperado en su obra, ¿no? Pienso filosofía americana de identidad, pienso en la generación del 80, pienso en sus obras sobre historiografía, y pienso, por supuesto, en los múltiples volúmenes del pensamiento alternativo, ¿no? Una obra que también yo leí con mucho interés y con mucha avidez. También me parece clave, a mí una cosa que me parece fundamental, y esto lo hablo más de una experiencia personal, pero no solamente de una experiencia personal, me parece el compromiso, ¿no? Creo que hay una suerte de gran salto entre generaciones previas y los últimos años, que es la figura del intelectual, ¿no? La figura también de la bohemia, que en su obra está presente, y del intelectual comprometido, ¿no? Que obviamente uno tal vez piensa inmediatamente en Sartre, pero que América Latina ha tenido una larguísima tradición de intelectuales comprometidos, ya desde comienzos del siglo XIX. O sea, Alberdi, Sarmiento, Gutiérrez, incluso Mitre, y muchos otros. Pienso en Francisco Bilbao, el propio Simón Rodríguez, José Martí, etcétera, etcétera, y una millonada de autores y autoras, Manuel Ugarte, Rubén Darío, Gabriela Mistral,
eran intelectuales comprometidos, ¿no? Entendiendo que en América Latina el deber de la pluma tenía que estar al servicio de causas populares, causas nacionales, ya sea entendiéndolas de diferentes maneras, ¿no? Y eso en la obra de estas figuras fundacionales de la filosofía latinoamericana y el pensamiento crítico latinoamericano estuvo muy presente, pero lamentablemente me parece a mí que se ha ido perdiendo, ¿no? Digo, en las últimas décadas, con esto que de alguna manera Biagini y tantos otros han planteado como pensamiento único, se ha ido perdiendo la figura del intelectual público, de esa voz profética, de la cual estuve leyendo una entrevista de Alex Ibarra, ¿no? Alex Ibarra, un gran compañero, donde él habla, ¿no? Justamente lo define también a Hugo Biagini como profeta, ¿no? Esa voz profética del intelectual crítico, del intelectual comprometido, se ha ido perdiendo, ¿no? En los últimos tiempos, las generaciones más actuales estamos bajo la legitimidad del paper, digamos, de aumentar el currículum haciendo investigaciones que no le interesan a nadie, temas que o le interesa a muy poca gente, temas que nos discutimos entre 4, que somos cada vez más hiperespecialistas, y donde no es que hay una gran torre de marfil, porque tampoco hay mucha plata ni nada, al contrario, no hay plata, digamos. No sé si es una torre de marfil, pero es una torre alejada, por decirlo de alguna manera. Eso me parece que es algo que es muy negativo, digamos, ¿no? Esta hiperespecialización, hiperprofesionalización es tremendamente negativa, ¿no? Y me parece que en ese sentido es muy importante mirar hacia el pasado, ¿no? Mirar hacia el pasado y recuperar, digamos, esos legados tan importantes de intelectuales comprometidos y críticos. Y en este sentido, otra cosa que me parece fundamental es la creación de redes, ¿no? Así como Hernán estaba hablando de todas las redes que fue construyendo Leopoldo Sea, Hugo Biagini fue un gran constructor de redes, ¿no? en el Cono Sur, el corredor de las ideas, la red de pensamiento alternativo, entre tantas otras. Y eso es fundamental, porque justamente el neoliberalismo o el neuroliberalismo, como diría Hugo Biagini, aplicado a la intelectualidad, implica el puro individualismo, digamos, ¿no? Una cosa absolutamente individualista, competitiva. ¿Qué es esto de estar compitiendo, digamos, y de estar viendo cuánto paper más podemos publicar? Eso es algo tremendamente negativo, es algo absolutamente alejado de nuestra realidad latinoamericana, de nuestra realidad nacional, y es absolutamente individualista y absolutamente improductivo, no le sirve a nadie, digamos, ¿no? Creo que no sirve para nada. En ese sentido, me parece que la obra de Hugo Biagini es sumamente productiva, digamos, sumamente estimulante. Yo leyendo el libro, que lamentablemente todavía no lo tengo en papel, estoy intentando que Andrés me gestione uno, hago el compromiso público, realmente es muy estimulante. Esa me parece que fue la palabra, ¿no? Leer una obra así es decir, yo me metí en esto por esto, digamos, ¿no? Por la pasión de cambiar el mundo, la pasión de discutir ideas, la pasión de encontrarnos colectivamente. Eso es lo que a mí me estimuló y creo que nos debería estimular, digamos, a pensar críticamente en nuestra realidad, porque nuestra realidad sigue con los problemas de antaño, sigue con los problemas de los inicios de la posindependencia, ¿no? Pensemos Alberdi, ¿no? Cuando decía, hemos logrado la independencia por la espada, ahora falta hacer la independencia por la pluma. Bueno, no estamos tan lejos, lamentablemente, ¿no? Pensemos cómo Francisco Bilbao y Simón Rodríguez y después José Martí convocaban a continuar el legado de Bolívar, ¿no? En términos de unidad latinoamericana. Bueno, todavía estamos en eso, ¿no? Me parece que en ese sentido la obra de Biagini es una obra fundacional, digamos, es una obra fundacional y es una obra que nos invita a pensar el pasado, pero también pensar el presente y sobre todo pensar el futuro, ¿no? Pensar el futuro de qué tipo de intelectualidad queremos, qué tipo de Argentina queremos y qué tipo de América Latina queremos. Nada más. Gracias. Bueno, yo antes de darle la palabra a Ignacio Soneira, quería decir, a propósito de las intervenciones de Hernán y sobre todo esta última reflexión de Juan, que el doctorado en filosofía de la Universidad Nacional de Lanús está dictando un seminario sobre el problema de la existencia de una filosofía
latinoamericana. Soy yo el que lo dicta, pero podría haber sido otro, para que no quede como un proselitismo abstracto, por un lado. Pero por el otro, y es la última y breve consideración que hago, insisto, antes de pasar a una instancia muy importante de la presentación del día de hoy, es que este libro tiene un inédito de Hugo, que se titula El derecho a la ciencia y a las humanidades. Y según consigna su prologuista Dante Ramaglia, dice Dante Ramaglia, contiene un exhaustivo análisis de lo que representa su fundamentación y las derivaciones de este tipo de derechos vinculados con la educación universitaria en su proyección social, artículo que recomiendo dada la coyuntura actual, ¿no?, que está atravesando el país. Y ahora sí, Ignacio, te cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me toca ocupar transitoriamente un espacio en el doctorado, la dirección del doctorado, de un doctorado que este año cumple 20 años, que inició el doctor Maliandi, continuó Daniel Day, y bueno, para mí es un orgullo, y también es un orgullo estar acá haciendo esta presentación, porque el profesor Hugo Biagini también ha sido docente, no solo de la universidad, sino también del doctorado. Y no me parece menor, hablando de pensamiento alternativo y de pensamiento único. Yo hace 6 meses que estoy dirigiendo el doctorado y ya hicimos 2 encuentros de reconocimiento a docentes que han pasado por acá. Uno fue el doctor Daniel Day y el otro de Hugo Biagini. Y para mí marca un poco una impronta institucional que abrió Ana Jaramillo cuando pensó y creó y le dio lugar a esta universidad, y que hoy continúa el rector Aníbal Bossani y también Aritz Recalde como digamos, al frente de la Escuela de Artes y Humanidades, que tiene que ver con reconocer el pensamiento nacional, con pensar en esa perspectiva, ¿no? Digamos, la perspectiva de quienes nos pensaron, ¿no?, quienes nos antecedieron, y también reconocer las personas que transitaron por esta universidad y dejaron un montón de cosas. Y me parece muy significativo, perdón, Dani, que te voy a sacar un toque de letra, que uno de los reconocimientos, digamos, que es material, pero que es simbólico, que hoy se va a llevar Hugo, es un pedazo de la universidad, ¿no? Digamos, un pedazo de metal y de madera que forma parte de las instalaciones de la universidad, y tiene un poco que ver con esa lógica de la reciprocidad de reconocer todo lo que dejó, porque eso que dejó queda, más allá de que seguimos contando con él para algunas cosas, y algo que también él se lleva, ¿no? Digamos, porque es parte de esta universidad. Y en relación al pensamiento alternativo, yo voy a hacer algunas menciones, no me invitaron para eso igual, pero voy a hacer algunas menciones mínimas al libro que me parecen muy destacables. La primera es que es una compilación de artículos de diferentes momentos de su vida, ¿no? Y cuando uno los va leyendo se encuentra con que cada artículo dialoga con la filosofía en general, pero dialoga con la coyuntura así muy específica del momento, ¿no? Y eso tiene un riesgo siempre, ¿no?, que es quedar atrapado en la coyuntura, que el texto sea un texto de coyuntura. Y me parece que la vitalidad del texto es que logra trascender la coyuntura sin dejar de dialogar con ese momento muy específico. Me parece que es un gran acierto de muchos de los artículos que están compilados en este libro. Y en relación a la idea del pensamiento alternativo, yo me queda pensando cuando Hugo hace una reflexión sobre de dónde saca la idea, la palabra pensamiento alternativo. Hace una mención de forma recurrente en entrevistas, pero en el libro particularmente, a una frase de Margaret Thatcher, ¿no?, que frente a situaciones de despidos, ajustes, de cierre de fábrica y demás, ella dice algo así como no hay alternativa, ¿no? Y bueno, evidentemente es una frase que tiene mucha pregnancia en nosotros, digamos, más allá de que le haya dicho Margaret Thatcher acá, ¿no? Digamos, como hoy parece que también nos dicen de forma recurrente no hay alternativa al ajuste, ¿no? Y vinculo lo que dije al inicio, lo del reconocimiento de las personas que pasaron por la institución con esto, ¿no? Porque me parece que
el reconocimiento de las personas que pasaron por la institución también es disputar un mandato del pensamiento único en torno a la juventud y en torno a lo nuevo, ¿no? Y es también poder rescatar y destacar y valorar no solamente lo nuevo, sino también los que pasaron por la institución y siguen estando vigentes y tenemos el mandato de leer y de pensar con aquello que nos legaron, ¿no? Y en relación a lo de Margaret Thatcher, vinculado también a cómo ese modelo de pensamiento único tiene una traducción hoy en el orden de las políticas concretas públicas del gobierno nacional, incluso en relación con la valoración que tienen de, por ejemplo, de las personas que están jubiladas y de su recorrido institucional y de lo que le aportaron al país, ¿no? Hoy parece más necesario que nunca la consolidación de un pensamiento alternativo, el trabajar para que ese pensamiento alternativo ocupe un lugar, forme parte de una disputa, porque evidentemente se instala una hegemonía de pensamiento único que hoy transita por otros carriles, quizás, ¿no? Bajo la apariencia de la diversidad de los consumos en las redes sociales, se instala una lógica, ¿no? Una lógica de sentido muy pregnante que nos llevan a estas definiciones como no hay alternativa. Y por eso creo que es muy valorable el libro de Hugo y también incluso destaco el lugar que ocupo, ¿no? Porque ¿para qué filosofía en una universidad nacional, en un contexto en donde se le puede preguntar casi todo al chat GPT? ¿Qué patentes y qué rentabilidad trae la filosofía, ¿no? Digamos, en esta lógica y esta discusión sobre el CONICET que se ha instalado definitivamente también en el sentido común? Y me parece que ahí la filosofía tiene un rol protagónico para lo que viene y es imperante poder ocupar esos lugares de discusión y me parece que esta es una gran herramienta para hacerlo. Así que lo que preparamos desde el departamento es un breve video para Hugo y con palabras de Hugo, así que lo vamos a presentar antes de entregarle el reconocimiento que hizo de Daniel. Así que, no sé, la gente de allá arriba cuando quieran le dan... Ok, bueno, gracias. Con mi querido tocayo Hugo Biagini hemos compartido aventuras intelectuales inolvidables. Le agradezco sus obras, su infaltable buen humor, su apuesta a la inteligencia y celebro este digno homenaje. Frente a una época en la cual se decía que no había nada para oponer al pensamiento, digamos, o a la ideología del establishment, del statu quo, de aquello de lo cual nadie podía demasiado alejarse, en definitiva del modelo neoliberal, del Estado ultramínimo, de los ajustes salariales, de la privatización del mundo, etc. Nosotros quisimos demostrar que se podían recopilar categorías, conceptos, nociones e ideas que precisamente se oponen a eso que se ha llamado el pensamiento único. Frente al pensamiento único, por ejemplo, la McDonaldización de la cultura es un ejemplo del pensamiento único. La neoccidentalización del mundo, el creer que solamente en la cultura occidental, nordatlántica, equivalente al hombre culto, pudiente, europeo, etcétera, etcétera, se encuentra la verdadera civilización, la única verdad posible, etcétera, etcétera. Amistad, generosidad y acompañamiento. Fíjense ustedes que apunta a distintos terrenos, al nivel económico, está al nivel de la justicia, de la política, la educación, la religión. Por ejemplo, me las pagarán.
firmado Fondo Monetario Internacional. El aumento de la nafta no nos molesta, los picapiedras. No se puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. El dinero no hace la felicidad, la compra hecha. La plata no es todo, también están los cheques. Esa especie de cinismo de esta época, de desaliento, desencanto. Soy un desocupado con varios años de experiencia. Por suerte, algo que a nosotros nos está ocurriendo. A un país que llegó a tener más de 2 dígitos de desocupación, de desempleo, y ahora estamos cercanos a un 7%. En Argentina, estamos hablando de los años 90, 5 de cada 6 personas pasan hambre. Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Solo ellos se salvan. Soy rico, no pago impuestos. El sueldo es como la menstruación. Llega una vez por mes y dura 5 días. LSD, es decir, el ácido lisérgico, apoya a su empresa de viajes. Buah, la justicia ya falló. Sonríe, la justicia es ciega. Colabore con los políticos, defráudese usted mismo. Todos prometen y nadie cumple. Vote a nadie, firmado nadie. El poder no se toma, se escupe. El gobierno ama a los pobres. Hay amores que matan. Bueno, dejen ustedes el tenor de todas estas cosas. Hugo Biagini es un referente ineludible de la filosofía y el pensamiento argentino y latinoamericano. La cantidad de datos que tiene, de saberes, han sido para mí algunas de las perlas que encontré en mis trabajos de investigación y siempre estaré eternamente agradecida. Bueno, Dani, ¿le entregás el reconocimiento y contás un poquito en qué consiste? Soy amigo de los técnicos, así que me dejan hacer todas estas cosas. Bueno, buenas tardes. Esto empezó porque Ignacio me dijo, le vamos a hacer un reconocimiento a Hugo Biagini. Y vino a buscar la complicidad. Esto es algo que hago hace muchos años, que se le ocurrió a Ana Jaramillo, que son los presentes institucionales. Yo soy el director de Patrimonio Histórico de la universidad y en una primera etapa me tocó recuperar patrimonio. Madera, rejas, bueno, y reformular que hicimos la plaza de la graduación, la plaza de la gratuidad, bueno, todos son elementos que estaban acá. Había una discusión entre qué era el patrimonio. Para mí siempre en la palabra patrimonio, yo estoy formado como museólogo, deformado como museólogo, porque soy un hijo de acá de Remedio Escalada. Y el patrimonio y los palacios para mí el patrimonio somos nosotros. Hoy me parece que se hace justicia con lo que hacemos, porque bueno, te estamos homenajeando, Hugo, así que está buenísimo. Y así que hace mucho tiempo pensé que el quebracho éramos nosotros y teníamos que tener la oportunidad de que nos pulan. La universidad pública hace eso, nos pule, todos tenemos algo, pero necesitamos un lugar donde meter más herramientas. Así que empecé a cortar quebracho y lo pulía y hablaba con Ana, que también filosa filosóficamente y me daba vuelta y me peleaba y me mimaba. Y después siempre compuse con vías,
Y en esta oportunidad, porque vino Ignacio y me dijo, lo vamos a homenajear a Hugo. Así que en esta oportunidad es un pedazo de reja que una vez cortamos y me quedó el vuelto de la reja, rulos de la reja. Así que te llevas no solamente el concepto de lo que has hecho todo este tiempo puliendo en la universidad pública, sino también un pedazo de la universidad pública. Desde este humilde lugar va mi homenaje. ¿O querés decir unas palabras? Y el vosotros, aunque no esté mucho dentro de nuestra jerga porteñocéntrica, el vosotros. Bueno, ahora vendría una especie de salutaciones, para llamarlo de alguna manera. Por cierto, esto era totalmente insospechado, así que todavía no entra dentro de mis cálculos mentales ni siquiera. Pero bueno, ahí está como de cuerpo y vivo presente. Vaya nuestro mayor reconocimiento a esta casa madrina que constituye la Universidad de Lanús, por abrir sus combativas puertas a un texto salido en otras latitudes, al igual que lo ha hecho la misma UNLA con otras obras de uno mismo acuñados en esta casa de estudios. Obras que han ido desde nuestro diccionario del pensamiento alternativo, por ahí debe estar un ladrillazo, hasta el nuevo volumen sobre sobre mí, bueno, cualquier cosa la pone, que acaba de sacar unos terceros en Concordia, parte de los cuales están acá, no es así presentes, y a los que van a ser mencionados inmediatísimamente. En síntesis, el libro que sí estamos presentando puntualmente aquí, El siglo de Hugo Biagini, qué nombracho, lleva un título inducido por un amigo temerario y corajudo a la vez, nada menos que el compañero Patrice Vermeuren, que todo el mundo acá en nuestra América y sobre todo en el Cono Sur los tenemos siempre muy presentes. Se trata de un libro que fue lanzado en México por la UNAM para una colección significativa, la de América Latina, Lecturas Fundamentales, que lleva editado unos 11 volúmenes a la fecha. También tenemos que agradecer con sus nombres y apellidos a varias figuras personales, como es el caso de nuestro prologuista, Dante Ramaglia, junto a los recopiladores del texto, Andrés Cosell y Gerardo Oviedo. Mientras resaltamos muy en particular el papel de los expositores principales de este acto, tanto locales como de extramuros, entre ellos Hernán Taboada y Juan Martínez Peria. No me entiendo ni a mí mismo, cosa que suele pasar con los filósofos. El peor que no se entiendan nada de los demás. Bien. Por último, tampoco olvidamos de citar a quienes han intervenido como patrocinadores internos de esta universidad. La Secretaría de Investigación y Posgrado, el Departamento de Humanidades y Artes, el Instituto de Problemas Nacionales, ya no sabemos dónde meternos, el ya inveterado doctorado en Filosofía, aquí presente por su nuevo albacea, y la Oficina de Posgrado, que también existe, que acaba de notificarnos que ha socializado el evento a todos los estudiantes de posgrado. Son multitud de los estudiantes de posgrado, fíjense ustedes, porque debe estar siguiéndonos a través del éter, que es lo más fácil para esta altura. Se decía éter en épocas ya añosas directamente. Entonces,
Para concluir, bienvenidos sean todos aquellos que nos han acompañado fáctica y virtualmente en esta patriada libresca, plena de pompa y circunstancias. Yendo quizá más allá de lo que atañe a nuestras propias limitaciones, a no escudarse entonces en aquello de que hasta Homero llegaba a descansar a veces, alicuando Homero dormitat, ¿no? A descansar, entonces retomo eso que se hace medio complicado. Yendo quizá más allá de lo que atañe a nuestras propias limitaciones, a no escudarse entonces en aquello de que hasta Homero llegaba a descansar a veces. Si Homero descansaba, fíjense ustedes, ¿qué puede esperarse de los demás en definitiva? Cuando sostuvo, entonces invoquemos mejor que a Homero al gran Machado, cuando sostuvo que, textualmente, cito, el grito de una república de trabajadores será siempre homo faber antes que holgazán. Muchas gracias. Bueno, con mucha alegría y emoción voy a dar por terminado el evento, no sin antes preguntar si alguien quisiera hacer alguna consideración, un comentario. En dicho caso, cierro la actividad con un abrazo al maestro. Centro.